Tienes 30 días para irte de la casa. Esas fueron sus palabras exactas, en medio de la boda de mi nieto, el niño que yo crié. El frío de su sonrisa me atravesó más que el aire acondicionado del lujoso salón, y por un segundo, el mundo se quedó en silencio. Pero lo que no sabían es que en mi bolso, junto a un pañuelo bordado, llevaba un secreto que mi difunto esposo me dejó para un día como este. Quédate conmigo hasta el final para descubrir qué sucedió después. Suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país me estás viendo, si es desde tu celular, el trabajo o el sofá de tu casa. Mi nombre es Guadalupe Serrano de Castillo, y a mis 78 años, he aprendido que el silencio tiene más peso que cualquier grito. Vivo en San Marcos, Texas, en una casa de estilo colonial español que mis manos ayudaron a levantar junto a las de mi esposo, Javier, que en paz descanse. Las baldosas de terracota bajo mis pies conocen cada uno de mis pasos, cada una de mis alegrías y el eco de la ausencia que Javier dejó hace casi 20 años. Mis días comienzan con el canto de los pájaros y el aroma a café recién colado, una rutina sagrada que me ancla a la vida y a los recuerdos. Pero esa semana, la que precedía a la boda de mi nieto Mateo, el aire se sentía distinto, pesado. Mi hijo, Ricardo, y su esposa, Silvia, comenzaron a visitarme con una frecuencia inusual. Sus visitas ya no olían a cariño, sino a cálculo. Se sentaban en la cocina, donde el aroma dulce de mis mermeladas de higo siempre los había reconfortado, pero sus ojos no veían las ollas de cobre ni las flores en la ventana, escaneaban las paredes, los techos, como tasadores disfrazados de familia. La primera bomba, aunque pequeña, explotó un martes por la tarde. «Mamá, ¿has pensado en lo que cuestan el mantenimiento y los impuestos de una casa tan grande?», preguntó Silvia, mientras removía su café sin mirarme. Su voz era melosa, pero la pregunta era afilada como un cuchillo. Ricardo, a su lado, asentía en silencio, con la mirada fija en una grieta casi invisible en el yeso. Sentí un frío recorrer mi espalda, un presentimiento oscuro que se aferró a mi pecho y no me soltó más. En ese momento, solo pude responder con un murmullo, diciendo que la casa no pedía mucho y que yo me las arreglaba bien. Pero la semilla de la humillación ya estaba plantada. No era una pregunta nacida de la preocupación, sino el primer movimiento de una partida de ajedrez en la que yo no sabía qué estaba jugando. Aquella simple pregunta sobre dinero se convirtió en el prólogo de la traición más grande de mi vida, y yo, en mi inocencia, aún creía que solo estaban estresados por la boda. Mateo es la luz de mis ojos. Lo crié mientras Ricardo y Silvia construían sus carreras en Austin, una ciudad de cristal y acero que siempre me pareció ajena. Recuerdo el peso de su pequeño cuerpo dormido en mis brazos, el olor a leche y a inocencia. Sus primeras palabras, sus primeros pasos, todo ocurrió entre estas paredes. Para mí, su boda era la culminación de ese amor, un círculo que se completaba. Quería que todo fuera perfecto para él y para su novia, una muchacha encantadora llamada Elena. Por eso, cuando mi hijo y mi nuera comenzaron con sus insinuaciones, intenté ignorarlas. Me concentré en terminar el mantel que estaba bordando para la mesa de los novios, un trabajo delicado de hilo blanco sobre lino. Cada puntada era una oración, un buen deseo para su futuro. Mis manos, que un día cosieron ropa para toda la comunidad y que ahora cuidan de mis rosales, temblaban un poco, pero no por la edad, sino por una ansiedad que no lograba nombrar. Silvia solía admirar mis rosas. «Qué jardín tan hermoso, suegra», decía siempre. Pero en su última visita antes de la boda, su mirada era diferente. «Tantas rosas, debe ser mucho trabajo para ti sola. Un apartamento moderno tiene jardineros, ¿sabes? Te simplificaría la vida». La palabra, simplificar, sonó en mis oídos como despojar. Querían simplificarme, borrarme, meterme en una caja pequeña y ordenada donde no estorbara. Aún no sabía que aquella frase, dicha con tanta ligereza, se repetiría en mi cabeza durante toda la noche, como un eco persistente. Me di cuenta de que no estaban hablando de jardinería, sino de mi vida entera. Estaban midiendo mi existencia en términos de practicidad y eficiencia, como si yo fuera un mueble viejo que ya no combinaba con su decoración moderna y exitosa. El jueves, 2 días antes de la boda, Ricardo vino solo. El aire estaba cargado por una tormenta que se avecinaba, y el cielo de Texas tenía ese color grisáceo y melancólico. Se sentó a la mesa de la cocina, la misma mesa donde Javier y yo planeamos nuestro futuro. No aceptó café. «Mamá, tenemos que hablar seriamente», dijo, y su tono me heló la sangre. Hablaba de la economía, de inversiones fallidas, de la necesidad de liquidar activos para recuperarse. Cada palabra era un eufemismo, un velo para no decir la verdad cruda. Pero yo la entendía perfectamente. El activo era mi casa. La casa de Javier. El santuario de nuestra familia. Le escuché en silencio, observando cómo evitaba mi mirada,
como sus manos jugueteaban nerviosamente con las llaves de su auto de lujo. Se sentía el olor a cuero nuevo de su portafolio y el perfume caro que usaba, una fragancia que no lograba ocultar el hedor de la codicia. Mientras hablaba, sus ojos se posaron por un instante en el viejo arcón de madera de nogal que está en la sala. Dentro, en un compartimento secreto que Javier construyó, guardo mis documentos más preciados. Entre ellos, una vieja carpeta de cuero con el testamento y los títulos de propiedad. Ricardo desvió la mirada rápidamente, pero yo vi el destello de interés. Él sabía que allí estaba el corazón de la casa, los papeles que la hacían legalmente mía. Sentí el impulso de levantarme y señalarle la puerta, de gritarle que se fuera y no volviera nunca. Pero la voz de Javier resonó en mi memoria: Lupe, mi amor, tu fuerza no está en tu voz, sino en tu paciencia. Deja que crean que son más listos. La gente revela quién es cuando piensa que nadie los está mirando de verdad. Así que me quedé quieta, conteniendo la tormenta que se desataba dentro de mí. Ricardo se fue tan rápido como llegó, dejando tras de sí un silencio denso y un vago olor a lluvia y a traición. Me quedé sola en la cocina, escuchando las primeras gotas golpear contra los cristales de las ventanas. Cada gota parecía un martillazo en mi corazón. Me sentía una extraña en mi propio hogar, como si las paredes ya no me pertenecieran, como si el suelo que pisaba pudiera desaparecer bajo mis pies en cualquier momento. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa a oscuras, acariciando los muebles, rozando con los dedos los marcos de las fotos. En cada objeto veía el rostro de Javier, escuchaba su risa. La casa no eran solo ladrillos y madera, era el archivo de nuestra vida, el testamento de nuestro amor. ¿Cómo podía mi propio hijo querer subastar eso? ¿Vender los fantasmas de nuestra felicidad al mejor postor? La soledad se sentía como un manto pesado. Quería llamar a Mateo, contarle todo, pero ¿cómo podía arrojar esa sombra sobre el día más feliz de su vida? Él amaba a sus padres, a pesar de sus defectos. Ponerlo en medio de esa batalla me parecía una crueldad imperdonable. Decidí que debía enfrentar esto sola, protegerlo a él, como siempre lo había hecho. Me detuve frente al retrato de bodas de Javier y mío. Él me miraba con esa sonrisa tranquila que siempre me daba paz. ¿Qué hago, mi amor?, le susurré a la oscuridad. Y en el silencio de la casa que crujía con el viento, recordé sus últimas palabras sobre la carpeta de cuero: guárdala bien, Lupita. Es tu ancla y tu espada. Úsala solo si alguna vez intentan arrancarte las raíces. Nunca entendí del todo la gravedad de esa advertencia, hasta esa noche. El viernes, la víspera de la boda, Silvia llamó. Su voz era artificialmente dulce. Suegra, solo para confirmar, mañana pasamos por ti a las 3. Asegúrate de estar lista, no queremos llegar tarde. No preguntó cómo estaba. No mencionó la visita de Ricardo. Actuaba como si nada hubiera pasado, como si la conversación sobre liquidar activos hubiera sido una simple charla sobre el clima. Esa normalidad forzada era más aterradora que cualquier discusión. Me di cuenta entonces de su estrategia: arrinconarme en silencio, aislarme con mis miedos, esperando que mi vejez y mi amor por la familia me hicieran ceder sin luchar. Me subestimaban. Pensaban que yo era solo una viejita frágil que cuidaba rosas y hacía mermeladas, una reliquia del pasado fácil de remover. No conocían a la mujer que trabajó codo a codo con su esposo para construir un futuro desde la nada. Después de colgar el teléfono, sentí una calma extraña apoderarse de mí. El miedo no se había ido, pero ahora estaba acompañado de una determinación fría y afilada. Fui al arcón de madera de nogal, abrí el compartimento secreto y saqué la carpeta de cuero. El material estaba gastado por los años, pero se sentía sólido y pesado en mis manos. El olor a papel viejo y a la tinta de Javier llenó mis sentidos. La abrí sobre la mesa de la cocina. Los documentos estaban amarillentos, pero la caligrafía de mi esposo era tan clara y firme como el día en que los firmó. Leí las cláusulas que él me había hecho memorizar hacía tantos años, palabras que en su momento me parecieron una formalidad legal, pero que ahora se revelaban como una armadura forjada con amor y previsión. Javier siempre había visto más allá. No sentía alegría ni triunfo, solo una profunda tristeza. Tristeza por mi hijo, que se había perdido en el camino. Tristeza por la familia que se estaba rompiendo. Tristeza por tener que usar la espada que Javier me había dejado contra mi propia sangre. Pero también sentí la fuerza de todas las generaciones de mujeres Serrano y Castillo que me precedieron, mujeres que no se doblaron ante la adversidad. Esa noche, preparé mi vestido para la boda. Era un vestido sencillo, de color azul profundo, el color favorito de Javier. Mientras lo planchaba, el vapor que salía de la plancha empañaba el espejo, y por un momento, mi reflejo se desvaneció. Me sentí como un fantasma en mi propia vida, a punto de ser borrada. Pero entonces el vapor se disipó, y la mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos de mi madre, cansados,
pero no vencidos. Guardé la carpeta de cuero en mi bolso de mano, junto al pañuelo bordado. Y un rosario. El bolso se sentía inusualmente pesado, como si cargara con el destino de todos nosotros. Sabía que el día siguiente no sería solo una celebración, sino un campo de batalla. Y yo, Guadalupe Serrano de Castillo, iría preparada. Me sentía completamente acorralada, atrapada entre el amor por mi nieto y la necesidad de defender mi dignidad. No había una salida fácil o indolora. Cualquier movimiento que hiciera causaría una herida profunda en el tejido de nuestra familia. Pero quedarme quieta significaba permitir que me borraran, que pisotearan el legado de mi esposo y la santidad de mi hogar. La mañana de la boda amaneció con un sol brillante y un cielo despejado, una ironía cruel dada la tormenta que se cernía sobre mí. Mientras me vestía, podía oír el zumbido de la ciudad preparándose para un sábado de celebraciones. Me miré al espejo por última vez. Vi a una anciana, sí, con las arrugas de una vida larga y no siempre fácil. Pero en el fondo de mis ojos, vi la chispa que Javier siempre amó. La chispa de una luchadora silenciosa. Tomé mi bolso, sentí el peso reconfortante de la carpeta de cuero y esperé. Estaba lista. Ricardo y Silvia llegaron puntualmente a las 3. El auto de mi hijo era un vehículo de lujo, silencioso y frío por dentro. El olor a cuero nuevo y a ambientador de pino me picaba en la nariz, un contraste brutal con el aroma a tierra húmeda y a rosas que siempre llevaba conmigo, impregnado en mi ropa y en mi piel. Silvia, sentada en el asiento del copiloto, me miró por el espejo retrovisor con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Qué elegante estás, suegra. Ese azul te sienta muy bien», dijo, pero su tono tenía un matiz de condescendencia, como si estuviera elogiando a una niña que se ha vestido sola por primera vez. El viaje a Austin se me hizo eterno, un trayecto silencioso lleno de tensiones no dichas. Ricardo conducía con la vista fija en la carretera, sus nudillos blancos por la fuerza con que agarraba el volante. Silvia revisaba su teléfono, con el ceño fruncido, tecleando furiosamente. Me sentí como un bulto en el asiento trasero, una antigüedad que estaban transportando de un lugar a otro por obligación. Miré por la ventana como los campos de San Marcos, con sus nogales y sus casas bajas, daban paso a los imponentes edificios de cristal de la ciudad, sintiendo que me alejaba cada vez más de mi mundo. El salón de la boda era un lugar sacado de una revista, un palacio de mármol y espejos con arañas de cristal, que colgaban del techo como diamantes congelados. La música era una ola de sonido que te golpeaba al entrar, y el aire estaba cargado con una mezcla de perfumes caros y el aroma de la comida gourmet. Me sentí diminuta, fuera de lugar con mi vestido sencillo y mi bolso de mano gastado. Silvia me tomó del brazo, su agarre era firme, casi posesivo. «Vamos, mamá, tienes que saludar. No te quedes ahí parada como un fantasma». Su comentario fue un pequeño alfilerazo, diseñado para recordarme mi insignificancia en su mundo de opulencia. Vi a Mateo al otro lado del salón, junto a su esposa Elena. Estaba radiante, con una sonrisa que iluminaba todo el lugar. Por un instante, todo el ruido y el lujo desaparecieron, y solo vi al niño al que le había curado las rodillas raspadas y al que le leía cuentos antes de dormir. Nuestros ojos se encontraron y su sonrisa se ensanchó aún más. Caminó hacia mí, abriéndose paso entre la multitud, y me abrazó con fuerza. «Abuela, qué bueno que llegaste», me susurró al oído. «No sería mi boda si tú no estuvieras aquí». Ese abrazo fue mi único refugio, un momento de verdad en medio de tanta falsedad. La ceremonia fue emotiva, y no pude evitar que se me escaparan algunas lágrimas cuando Mateo y Elena dijeron sus votos. Pensé en mi propia boda con Javier, en la pequeña iglesia de nuestro barrio, con un puñado de amigos y familiares. Nuestro amor no necesitó de mármol ni de arañas de cristal para ser real. Observé a Ricardo y a Silvia en la primera fila, actuando como los padres orgullosos, sonriendo para las fotos, pero yo podía ver la tensión en sus mandíbulas, la falsedad en sus gestos. Eran actores en una obra de teatro que ellos mismos habían escrito. Durante la fiesta, intenté mantenerme cerca de Mateo, pero Ricardo y Silvia me interceptaban constantemente, presentándome a socios de negocios y a amigos importantes con sonrisas ensayadas. «Esta es mi madre, Guadalupe. Vive una vida muy tranquila en el campo», decían, y la palabra «tranquila» sonaba casi como un insulto, como sinónimo de irrelevante. Yo asentía y sonreía, sintiendo el peso de sus miradas evaluadoras. El bolso en mi regazo, con la carpeta de Javier adentro, se sentía cada vez más pesado, como un ancla que me recordaba la tormenta que se avecinaba. Después del brindis principal, cuando la música subió de volumen y los invitados se dispersaron por la pista de baile, Ricardo se acercó a mí. Su rostro estaba serio, desprovisto de la falsa alegría de antes. «Mamá, ven un momento. Silvia y yo necesitamos hablar contigo en privado». Sentí un nudo de hielo en el estómago. Ahora,
Ricardo, tu hijo se acaba de casar, le supliqué en voz baja. Es el mejor momento. Precisamente porque hay mucha gente y ruido. Por favor, insistió, y en su voz no había petición, sino una orden. Me levanté, mis piernas temblaban ligeramente. Me guiaron por un pasillo lateral, lejos del bullicio de la fiesta, hasta una pequeña oficina que olía a papel y a limpiador de muebles. El contraste con el salón era abrumador. Aquí, el único sonido era el zumbido sordo de la música al otro lado de la puerta cerrada. Silvia cerró la puerta detrás de nosotros, y el clic de la cerradura resonó en el silencio como el cerrojo de una celda. Se cruzó de brazos, su expresión era dura, calculadora. Ricardo, en cambio, no podía mirarme a los ojos. Se quedó de pie junto a un escritorio, jugueteando con un abrecartas. Silvia fue la que rompió el silencio. Su voz era fría, sin rastro de la dulzura artificial que había usado todo el día. Mamá, vamos a ser directos para no perder tiempo. Hizo una pausa dramática, saboreando el poder del momento. Mis manos, dentro de mi bolso, se aferraron a la carpeta de cuero. Tienes 30 días para irte de la casa. Va a ser subastada. La frase cayó en el aire como una piedra, rompiendo el mundo en 1000 pedazos. El zumbido de la música se desvaneció, y solo pude oír el latido acelerado de mi propio corazón. Sentí que el aire me faltaba, como si me hubieran dado un golpe en el pecho. Miré a Ricardo, buscando una negación, una explicación, cualquier cosa. Pero él seguía con la vista clavada en el suelo. Fue entonces cuando habló, su voz era un murmullo culpable. Hipotecamos la casa, mamá. Pedimos un préstamo de $150,000 para una inversión. El negocio no funcionó. No podemos pagar y el banco la va a ejecutar. Sus palabras eran una confesión de fracaso y traición, todo en uno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Aquí? Porque ahora, logré susurrar, mi voz rota. Silvia soltó una risa corta y amarga. Porque aquí no harás un escándalo, Guadalupe. Eres demasiado orgullosa para arruinarle la fiesta a tu nietecito. Lo pensamos todo. La crueldad de su lógica me dejó sin aliento. No solo me estaban despojando de mi hogar, sino que habían usado mi amor por Mateo como un arma para silenciarme. La humillación era total, un veneno que se extendía por cada fibra de mi ser, paralizándome. En ese instante de dolor absoluto, algo se rompió dentro de mí. Pero no fue mi espíritu. Fue el velo de inocencia que me había negado a quitarme durante semanas. De repente, todas las piezas encajaron, las visitas inusuales, las preguntas sobre el dinero, los comentarios sobre un lugar más práctico. No era preocupación, era una estrategia. Habían estado preparando el terreno para este golpe, midiendo cada paso, calculando cada reacción. Y yo, en mi amor ciego, les había facilitado el camino. Una claridad helada reemplazó al shock inicial. Miré a mi hijo, al hombre que había criado, y vi a un extraño. Un hombre débil, gobernado por la ambición de su esposa y su propia cobardía. Un hombre que estaba dispuesto a vender los recuerdos de su padre, el santuario de su madre, para cubrir sus propios errores. La tristeza que sentí por él fue inmensa, pero debajo de ella, una llama de indignación comenzó a arder, una fuerza que no sabía que todavía poseía. Recordé las palabras de Javier, susurradas en una noche de tormenta muchos años atrás, mientras me entregaba la carpeta de cuero. Guárdala bien, Lupita. Es tu ancla y tu espada. Úsala solo si alguna vez intentan arrancarte las raíces. En ese momento, sentí las raíces de mi vida siendo arrancadas brutalmente del suelo. La advertencia de mi esposo ya no era un recuerdo lejano, sino una profecía que se estaba cumpliendo frente a mis ojos. Ricardo y Silvia ya se daban la vuelta, listos para regresar a la fiesta como si nada hubiera pasado, dejándome sola con las ruinas de mi vida. Daban por sentada mi derrota, mi silencio, mi sumisión. Creían que la viejita frágil que hacía mermelada simplemente se desvanecería, aceptando su destino sin luchar. Pero subestimaron la fuerza que se forja en el silencio y el amor que se convierte en acero cuando es traicionado. Esperen, dije. Mi voz no fue un grito, ni siquiera fue alta, pero tenía un filo que los detuvo en seco. Se giraron, sorprendidos. Silvia con una expresión de fastidio, Ricardo con una de miedo. Lentamente, abrí mi bolso. Mis manos temblaban un poco, no de debilidad, sino de una rabia contenida que me recorría todo el cuerpo. El tacto del cuero viejo y gastado de la carpeta me dio una extraña sensación de calma. Saqué la carpeta y la sostuve frente a mí. No era un arma, no era un fajo de billetes. Era solo un viejo portafolio de cuero, pero en el silencio de esa oficina, parecía tener el peso de un testamento sagrado. Ricardo la miró y palideció. La reconoció. Era la carpeta que siempre había visto en el arcón de su padre, la que nunca se había atrevido a tocar.
Creo que olvidaron un pequeño detalle sobre la casa de mi Javier, dije, y esta vez, mi voz fue firme, inquebrantable. Levanté la barbilla, mirándolos directamente a los ojos por primera vez desde que habíamos entrado en esa habitación. Ya no era una víctima acorralada. Era Guadalupe Serrano de Castillo, la esposa de Javier, la guardiana de su legado. Y mi lucha apenas estaba comenzando. El desconcierto se apoderó de sus rostros. Silvia frunció el ceño, tratando de entender qué podía haber en ese viejo documento que cambiara algo. La arrogancia en sus ojos comenzó a ser reemplazada por una diminuta semilla de duda. Ricardo, por otro lado, parecía un niño atrapado en una mentira. Sabía que su padre era un hombre meticuloso, un hombre que planeaba todo. Y por primera vez, una pizca de verdadero terror apareció en su mirada. No les di tiempo a reaccionar. Con un movimiento deliberado, comencé a desatar las cintas de cuero que mantenían cerrada la carpeta. El sonido suave del cuero deslizándose fue el único ruido en la habitación, un preludio de la verdad que estaba a punto de desatarse. Ellos creían que la partida había terminado, pero no sabían que yo tenía la última carta, una que Javier me había dejado para jugar presosamente en un día como este. La carpeta se sentía viva en mis manos, pulsando con la memoria y la previsión de mi esposo. Por un momento, dudé. ¿Estaba lista para la guerra que esto desataría? ¿Para la ruptura definitiva de mi familia? La imagen de Mateo, sonriendo en el altar, cruzó mi mente. Pero luego vi los rostros fríos de mi hijo y mi nuera, y supe que no tenía otra opción. Esto no era solo por una casa, era por mi dignidad. Antes de que vuelvan a la fiesta para celebrar, continué, mi voz cortante como el cristal, creo que deberían escuchar lo que Javier tuvo que decir sobre el futuro de su hogar. Él siempre fue un hombre que pensaba en todo. El miedo en los ojos de Ricardo se hizo más profundo. Silvia, por su parte, dio un paso adelante, su curiosidad y su codicia luchando contra su creciente ansiedad. La duda inicial, la resistencia a causar más dolor, se disolvió. En su lugar, sentí una resolución inquebrantable. Acepté el llamado al cambio, la necesidad de luchar. Ya no era la matriarca silenciosa que observaba desde las sombras. Javier me había dejado una espada, y por su memoria, por mi honor y por el verdadero legado que quería dejarle a Mateo, estaba dispuesta a usarla. La sonrisa de Silvia se había congelado en su rostro, una máscara de incredulidad. Ricardo había retrocedido un paso, como si el simple trozo de cuero en mis manos fuera un animal peligroso a punto de atacar. Estaban atrapados en su propia trampa, y la llave la tenía yo. El punto de quiebre había llegado, y el estruendo de la ruptura sería mucho más fuerte que la música de la fiesta. Sostuve la carpeta contra mi pecho por un último segundo, sintiendo la fuerza de mi esposo a través de ella. Luego, con una calma que los aterrorizó más que cualquier grito, la puse sobre el escritorio de caoba. El sonido sordo de su impacto fue como el mazo de un juez. Había aceptado mi papel en esta historia, y la balanza de la justicia, que ellos habían inclinado tan cruelmente, estaba a punto de volver a su lugar. Abrí la carpeta sobre el escritorio de caoba pulida. El olor a papel viejo y al cuero curtido por las manos de Javier llenó la pequeña oficina, un aroma a honestidad y a tiempos pasados. Mis dedos, aunque temblorosos, se movieron con una memoria propia, pasando por encima del testamento principal hasta llegar a un documento anexo, con un sello de notario público de Comal County, fechado apenas 6 meses antes de que Javier se fuera. Ricardo palideció visiblemente al reconocer la caligrafía de su padre. Silvia, en cambio, se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos, su mente calculadora tratando de anticipar el truco, incapaz de concebir que la previsión pudiera ser un acto de amor y no una estrategia de negocio. Mi voz no flaqueó. Leí en voz alta, las palabras de Javier resonando en el silencio como si él mismo estuviera en la habitación. Se establece un usufructo vitalicio a favor de mi esposa, Guadalupe Serrano de Castillo, sobre la propiedad ubicada en San Marcos. Dicha propiedad no podrá ser vendida, hipotecada o utilizada como garantía para ninguna deuda sin el consentimiento explícito, firmado y notariado de la usufructuaria. Cada palabra era un clavo en el ataúd de sus planes. Levanté la vista. La arrogancia de Silvia se había resquebrajado, dejando al descubierto una furia impotente. Ricardo se había derrumbado en una silla, con la cabeza entre las manos, el peso de su traición finalmente aplastándolo. Esto es un truco, un papel viejo, siseó Silvia, su voz un veneno agudo. Esa casa es de Ricardo, él es el heredero. Intentó arrebatarme el documento, pero mi mano se cerró sobre él con una fuerza que no sabía que tenía. Este es el último deseo de tu suegro, un hombre que trabajó toda su vida para construir algo real. Y esta, dije, levantando ligeramente la carpeta, es una copia certificada. El original está en un lugar mucho más seguro que esta casa, o que la conciencia de ustedes. Fue mi primer golpe,
mi primera defensa. No grité, no lloré. Simplemente planté una verdad inamovible en medio de su campo de mentiras, y observé cómo su mundo comenzaba a temblar. Regresamos a la fiesta. Pero el mundo había cambiado. El trayecto por el pasillo fue el más largo de mi vida, un desfile silencioso de vencedora y vencidos. La música sonaba distante, las risas de los invitados parecían ecos de otro universo. Vi a Mateo bailando con Elena, ajeno a la guerra que acababa de librarse en su nombre. Un dolor agudo me atravesó el pecho. La victoria tenía un sabor amargo, el sabor de una familia rota. Silvia me lanzó una mirada cargada de odio puro antes de recomponer su rostro en una sonrisa. De anfitriona perfecta. En ese momento tomé mi primera decisión real, no podía seguir fingiendo. No por ellos. No me despedí. Mientras ellos se perdían entre la multitud para salvar las apariencias, yo me deslicé hacia la salida. El aire fresco de la noche de Austin me golpeó como una bendición. Saqué mi viejo teléfono y llamé a un servicio de taxi, algo que no había hecho sola en más de una década. Sentada en el asiento trasero de un auto desconocido, viendo las luces de la ciudad pasar como estrellas fugaces, el miedo intentó volver a apoderarse de mí. ¿Qué había hecho? ¿Había declarado una guerra que no podía ganar? La vieja Guadalupe habría dudado, se habría culpado. Pero algo nuevo, una semilla de acero plantada por Javier, estaba brotando en mi interior. Al llegar a casa, la sensación fue diferente. Ya no era el lugar del que me iban a despojar, sino mi fortaleza. El sonido de la llave en la cerradura y el clic del cerrojo al cerrarse detrás de mí fueron los sonidos más reconfortantes del mundo. Esa noche, el silencio de la casa no me habló de soledad, sino de soberanía. Por primera vez en semanas, no me sentí como una invitada en mi propia vida. Me preparé una taza de té de manzanilla, me senté en la mecedora de Javier y observé la luna a través de la ventana. Estaba sola, sí, pero ya no estaba indefensa. La batalla apenas comenzaba, y yo necesitaba un plan. A la mañana siguiente, como era de esperar, mi teléfono no paró de sonar. Primero fue Ricardo, su voz. Una mezcla de súplica y pánico. Mamá, por favor, tenemos que hablar. Podemos arreglar esto. No entiendes la situación. Luego llamó Silvia, y su tono no tenía nada de conciliador. Eran amenazas veladas, acusaciones de egoísmo, intentos de hacerme sentir culpable por su propia irresponsabilidad. Al principio, mi mano temblaba al sostener el auricular. Mi primer error fue intentar razonar con ella, explicarle el valor sentimental de la casa, un lenguaje que ella no entendía. Ella solo entendía el lenguaje del dinero y el poder. Me di cuenta de que no podía hacer esto sola. Un papel, por muy legal que fuera, no era un ejército. Necesitaba a alguien que hablara el idioma de Silvia, el idioma de los bancos y los contratos. Con manos temblorosas, busqué en la guía telefónica local. Abogados. La palabra me parecía enorme, intimidante. Siempre había asociado a los abogados con problemas, con el mundo frío y complicado de fuera de mi jardín. Pero ahora entendía que a veces, para protegerlo que amas, tienes que adentrarte en ese mundo. Elegí un nombre, Benavides, porque me sonaba a gente de aquí, a alguien que entendería el valor de la tierra y la familia. El despacho del señor Benavides estaba en el centro de San Marcos, en un edificio antiguo de ladrillo rojo. Era un hombre joven, de unos 40 años, con ojos amables y un apretón de manos firme. Me escuchó con una paciencia infinita, sin interrumpirme, mientras yo le contaba toda la historia, mi voz quebrándose a ratos. Luego, le entregué la copia del documento. Lo leyó en silencio, sus cejas levantándose ligeramente. Cuando terminó, me miró por encima de sus gafas. Señora Castillo, dijo con una calma que me tranquilizó el alma, su esposo era un hombre muy sabio. Esto que tiene aquí es lo que llamamos un life estate. Es inexpugnable. Legalmente, esta casa es más suya que de nadie más. Esa confirmación profesional fue como un bálsamo. No estaba loca, no estaba aferrándome a un sueño. Tenía la ley de mi lado. El señor Benavides me explicó los siguientes pasos. La primera acción sería enviar una notificación formal a Ricardo y a Silvia, así como al banco que había otorgado el préstamo, informándoles de la existencia y validez del usufructo. Esto detendrá cualquier intento de subasta de inmediato, aseguró. Salí de su oficina sintiéndome más alta, más fuerte. Ya no era solo Guadalupe, la viejita de las mermeladas. Era Guadalupe Serrano de Castillo, clienta del bufete de abogados Benavides. La carta de mi abogado tuvo el efecto de una bomba. La respuesta no fue el silencio, sino una campaña de desprestigio. Primas y tíos lejanos, que no me habían llamado en años, de repente me contactaban para decirme lo difícil que estaba haciendo con mi hijo. Silvia y Ricardo estaban pintando un cuadro en el que yo era una anciana testaruda y cruel,
que prefería ver a su única familia en la calle antes que ceder un poco. Cada llamada era un pequeño corte en mi corazón. El juicio de los demás, de aquellos que no conocían la verdad, era un veneno lento y doloroso. Me sentía aislada, como si el mundo entero estuviera del lado de ellos. El golpe más duro, sin embargo, vino de Mateo. Me llamó una semana después, recién llegado de su luna de miel. Su voz estaba llena de una confusión herida. Abuela, ¿qué está pasando? Mis papás me dijeron que los estás echando de casa, que no quieres ayudarlos ahora que tienen problemas. No entiendo nada. Escuchar esa duda en la voz del niño que crié fue la prueba más difícil de todas. El impulso de defenderme, de gritarle la crueldad de sus padres, era inmenso. Pero la voz de Javier volvió a mi mente. La verdad no necesita gritos, Lupita. Solo necesita luz. Respiré hondo. Mateo, mi amor, ¿puedes venir a verme? Tú solo. Hay cosas que no se pueden hablar por teléfono. Por favor. Hubo una pausa en la línea, y pude sentir su conflicto interno. Finalmente, aceptó. Cuando llegó esa tarde, su rostro reflejaba la tormenta que sentía por dentro. No le ofrecí un sermón. Simplemente preparé un café como a él le gusta, nos sentamos en la mesa de la cocina y le puse la carpeta de su abuelo en las manos. Lee esto, por favor. Es la voz de tu abuelo. Luego, podremos hablar. Observé su rostro mientras leía. Vi la confusión transformarse en incredulidad, y la incredulidad en un profundo y doloroso entendimiento. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando vio la firma de Javier al final del documento. Levantó la vista hacia mí, y en su mirada ya no había duda. Solo una inmensa tristeza. Él lo sabía, susurró. Sabía que algún día podrían intentar algo así. No culpó a sus padres en voz alta, pero el peso de la verdad se había asentado entre nosotros. No me dio una respuesta inmediata, pero supe que había plantado la semilla correcta en el terreno correcto. En los días siguientes, mientras esperaba que Mateo procesara la verdad, decidí tomar el control de mi propia vida de formas que no había hecho en años. Fui al banco y pedí revisar mis propias finanzas, mis pequeñas cuentas de ahorro. Aprendí a usar la banca por internet, con la ayuda de una amable empleada. Comencé a organizar todos los papeles de la casa, las facturas, los impuestos, cosas que Javier siempre había manejado y que yo había continuado por inercia. Cada pequeño acto de autosuficiencia era como añadir una nueva capa a mi armadura. Ya no era una figura decorativa en mi propia existencia. Silvia intentó un último y desesperado asalto. Apareció en mi puerta una tarde, sin avisar, con los ojos enrojecidos y lágrimas que olían a falsedad. Habló de la ruina, de no tener a dónde ir, de cómo mi terquedad estaba destruyendo a la familia. La Guadalupe de hace un mes le habría abierto la puerta, le habría preparado un té y habría terminado sintiéndose culpable. Pero la mujer que la miraba a través del mosquitero era diferente. Silvia, tus problemas financieros no se resolverán en mi sala. Habla con mi abogado, le dije con una calma que la desarmó, y cerré la puerta principal suavemente. Mi jardín se convirtió en mi santuario y mi campo de entrenamiento. Me dediqué a mis rosas con una ferocidad renovada. Arrancar las malas hierbas se sentía como limpiar mi vida de influencias tóxicas. Podar las ramas secas era como cortar los lazos con el pasado que me hacían daño. Cada espina que me pinchaba el dedo era un recordatorio de que la belleza y la fuerza a menudo vienen acompañadas de dolor. El trabajo físico, el sudor bajo el sol de Texas, me mantenía anclada. En el presente, lejos de los fantasmas de la ansiedad y el miedo. Una tarde, llegó una carta con el membrete del banco. Mi corazón dio un vuelco, pero al abrirla, sentí una oleada de alivio que casi me dobla las rodillas. Era una notificación oficial, con copia para el señor Benavides, reconociendo la validez de mi usufructo vitalicio y suspendiendo formalmente cualquier acción de ejecución hipotecaria sobre mi propiedad. Era una pequeña victoria en el papel, pero para mí, se sentía como el fin de la guerra. Tenía la prueba tangible de que mi voz, a través de la ley, había sido escuchada y respetada. 2 días después, Mateo volvió. Esta vez, vino con Elena. Entró en la cocina, me abrazó fuerte y me dijo al oído las palabras que necesitaba escuchar: perdóname, abuela, por dudar de ti, aunque fuera por un segundo. Hablé con ellos. Lo sé todo. Elena me tomó de las manos, sus ojos llenos de una solidaridad silenciosa que significaba el mundo para mí. Estamos contigo, Guadalupe. En lo que sea que decidas hacer. El apoyo de la nueva generación, de la familia que yo había ayudado a formar, era el escudo final que necesitaba. Con esa nueva fuerza, tomé una decisión. No quería venganza, quería paz. Llamé al señor Benavides y le di mis instrucciones. Le ofrecí a Ricardo una salida,
Si conseguían refinanciar su deuda usando sus propios activos y eliminaban mi casa como garantía de forma permanente, yo no presentaría cargos por fraude hipotecario, lo cual, según mi abogado, era una posibilidad muy real. No era un acto de perdón, sino de liberación. Quería cortar el último lazo que me unía a su desastre, cerrar ese capítulo para siempre. La reunión final tuvo lugar en la oficina de mi abogado. Ricardo y Silvia estaban allí, sentados frente a nosotros, visiblemente derrotados. No hubo gritos ni acusaciones. Solo el sonido de los papeles siendo firmados. Silvia no me miró ni una sola vez, pero sentí el calor de su resentimiento a través de la mesa. Ricardo, en cambio, levantó la vista cuando firmó el último documento, y en sus ojos vi el fantasma del niño que había sido, un niño perdido en un mundo de ambición que él mismo había creado. No sentí triunfo, solo una profunda y serena melancolía. Al salir de la oficina, el sol de la tarde de Texas me pareció más brillante que nunca. Caminé por la acera, sintiéndome increíblemente ligera. El peso que había cargado durante semanas, el miedo, la humillación, la incertidumbre, todo se había disipado. Me detuve frente al escaparate de una tienda y me miré en el reflejo. Vi a la misma mujer de 78 años, con el pelo blanco y las arrugas que contaban mi historia. Pero los ojos eran diferentes. Ya no eran los ojos de una víctima que esperaba el siguiente golpe. Eran los ojos de una mujer que conocía su propio valor. Llegué a casa y el aroma familiar de las rosas y la madera vieja me recibió como un abrazo. Todo estaba en su lugar, pero nada era igual, porque yo no era la misma. Me senté en la vieja butaca de cuero de Javier, con la carpeta que había iniciado todo descansando en mi regazo. Acaricié la cubierta gastada y susurré al silencio de la sala: lo logramos, mi amor. En ese momento, comprendí la verdadera naturaleza de mi transformación. La mujer que había ido a esa boda, asustada y dispuesta a ser borrada, había muerto en esa pequeña oficina. En su lugar, había nacido una mujer que había aprendido, al final de su vida, que la dignidad no es algo que te dan, sino algo que nunca dejas que te quiten. Los meses que siguieron a esa firma en la oficina del abogado no fueron un regreso a mi antigua vida, sino el comienzo de una completamente nueva. La Guadalupe que existía antes de la boda de Mateo se habría escondido en su casa, lamiendo sus heridas en silencio, quizás sintiendo una punzada de culpa por la fractura familiar. Pero la mujer que soy ahora descubrió que la paz no se encuentra en la rendición, sino en la defensa justa de lo que es tuyo. Mi primera conquista no fue legal, sino personal. Dejé de tenerle miedo al teléfono, a los correos, al mundo exterior que mis hijos habían usado para intimidarme. El cambio más visible para los demás fue mi jardín. Siempre había sido mi refugio, pero ahora se convirtió en mi declaración de intenciones. Arranqué las viejas enredaderas que se aferraban a los muros, planté nogales jóvenes al fondo del terreno, un legado para un futuro que yo misma estaba construyendo. Mis vecinos, que antes me saludaban con una compasión condescendiente, ahora se detenían a admirar el trabajo, a preguntarme por mis rosas. Sus miradas ya no eran de lástima, sino de un respeto silencioso. Veían a una mujer que, en lugar de marchitarse, había decidido florecer con más fuerza que nunca. Dentro de la casa, el cambio fue más sutil, pero más profundo. Pagué para que un cerrajero cambiara todas las cerraduras, no por miedo a que Ricardo y Silvia entraran, sino como un acto simbólico de soberanía. Esta era mi fortaleza, y solo aquellos con intenciones puras serían bienvenidos. Comencé a manejar mis propias finanzas, a leer cada factura, a entender los impuestos de la propiedad. Cada documento que antes me parecía un misterio indescifrable, ahora era simplemente una parte más de la administración de mi vida. La mujer que dependía de la memoria de su esposo ahora confiaba en su propia capacidad. Mateo y Elena se convirtieron en mis visitantes más fieles. Su apoyo fue mi mayor conquista intangible. Ya no venían a ver a la pobre abuelita, sino a escuchar a Guadalupe. Elena me pedía que le enseñara a hacer mis mermeladas, y mientras sus manos inexpertas luchaban con los higos, hablábamos de la vida, de la fuerza y de la importancia de tener raíces. Mateo, por su parte, me ayudó a instalar un sistema de riego automático, no porque yo no pudiera regar, sino como un proyecto en común. En sus ojos veía una admiración que valía más que cualquier casa o terreno. El contraste entre mi antes y mi después era como la noche y el día. Antes, vivía entre los recuerdos de Javier, como una guardiana de un museo dedicado a él. Ahora, sentía que caminaba a su lado, como su socia, cumpliendo el propósito que él había previsto para mí. Dejé de ser una sombra en mi propia casa para convertirme en su corazón latente. Mi silencio ya no era un signo de sumisión, sino una elección. Hablaba menos, pero cuando lo hacía, mis palabras tenían el peso de la experiencia y la convicción, y la gente, especialmente mi nieto, escuchaba. La
Noticia de lo sucedido se extendió por la familia como un reguero de pólvora silencioso. Las llamadas de parientes lejanos cesaron. La campaña de desprestigio de Silvia se había derrumbado contra la muralla de la verdad legal. Escuché, a través de Mateo, que Ricardo y ella tuvieron que vender su lujosa casa en Austin para saldar la deuda con el banco y evitar la bancarrota total. No sentí alegría, ni un ápice de venganza. Solo una profunda y serena tristeza por un hijo que había valorado más el brillo del cristal que la solidez de la roca. Un día, recibí una carta. La caligrafía era la de Ricardo. Mi primer impulso fue tirarla al fuego sin leerla, cerrar esa puerta para siempre. Pero la nueva Guadalupe, la que enfrentaba las cosas de frente, la abrió. No era una disculpa, no realmente. Era un lamento lleno de autocompasión, culpando al mercado y a la mala suerte. Sin embargo, al final, había una frase que se quedó conmigo: papá siempre te vio como la más fuerte de los dos. Esa única línea fue el reconocimiento de una verdad que yo misma había tardado casi 80 años en aceptar. Esa carta me permitió cerrar el capítulo final. No respondí. No había nada que decir. Mi respuesta era mi vida, mi casa, mi paz. Comprendí que el perdón no siempre significa reconciliación. A veces, perdonar es simplemente soltar el ancla que te mantiene atado a un barco que se hunde y permitirte navegar hacia aguas más tranquilas, aunque tengas que hacerlo sola. Mi lealtad ya no era hacia la sangre que me había traicionado, sino hacia la paz que tanto me había costado conquistar. Las reacciones externas se transformaron por completo. La cajera del supermercado, que siempre me había tratado con esa formalidad reservada para los ancianos frágiles, un día me dijo: mi madre me contó lo que pasó, señora Castillo. Usted es una inspiración. Esas pequeñas validaciones del mundo exterior me demostraron que mi lucha no había sido solo mía. Se había convertido en una pequeña leyenda local, la historia de la matriarca que se negó a ser borrada. Era un recordatorio de que defender la propia dignidad resuena en los corazones de los demás. Mi mayor logro, sin embargo, fue interno. Fue el descubrimiento de mi propia voz. Durante años, creí que mi fuerza residía en mi capacidad para aguantar, para absorber el dolor en silencio, para mantener la paz a cualquier costo. Pero aprendí que la verdadera fuerza no está en la resistencia pasiva, sino en la acción deliberada. Aprendí que decir no, que trazar una línea en la arena y defenderla, no es un acto de agresión, sino el más profundo acto de amor propio. Ahora, cuando me siento en el porche al atardecer, con una taza de té en las manos, ya no veo solo el pasado en las sombras que se alargan. Veo el futuro. Veo los nogales que planté creciendo lentamente, veo el espacio donde los hijos de Mateo y Elena podrían correr algún día. La casa ya no es solo un santuario de recuerdos de Javier, es una promesa viviente, un testamento de resiliencia que, con suerte, inspirará a las generaciones que vengan después de mí. Miro mis manos, las mismas manos que cosieron, que cocinaron, que cuidaron y que, finalmente, lucharon. Están arrugadas y manchadas por la tierra del jardín, pero ya no las veo como las manos de una anciana. Son las manos de una guerrera. Cada arruga es una batalla ganada, cada vena un río de historias. Son la prueba de que nunca es demasiado tarde para convertirte en la persona que debiste haber sido desde el principio. A veces, Mateo me pregunta si me siento sola. Yo le sonrío y le digo que no. La soledad es sentirte invisible entre la gente que debería amarte. Lo que yo siento ahora es serenidad. He aprendido a ser mi propia mejor compañía. Disfruto del silencio porque es un silencio elegido, lleno de mis propios pensamientos, de mis propios planes, de mi propia paz. Ya no hay espacio en mi vida para el ruido de las expectativas o las demandas de los demás. El viejo arcón de madera de nogal sigue en la sala, pero la carpeta de cuero de Javier ya no está escondida en su compartimento secreto. Ahora descansa a la vista, sobre una pequeña mesa, como un libro de honor. No es un trofeo de guerra, sino un recordatorio. Un recordatorio de que el amor más grande no es el que te protege del mundo, sino el que te da las herramientas para enfrentarlo cuando sea necesario. Mi transformación no fue un milagro. Fue un proceso doloroso, como el de una rosa que tiene que abrirse paso a través de las espinas para poder florecer. Requirió enfrentar la peor de las traiciones para descubrir la mejor versión de mí misma. Tuve que perder la ilusión de la familia perfecta para encontrar el verdadero significado del respeto y la lealtad. Si estás viendo esto, atrapado en una situación donde te sientes pequeño, ignorado o subestimado, quiero que mires mis manos y escuches mi historia. Tu valor no lo define la opinión de los demás, ni siquiera la de tu propia familia. Tu valor es inherente, es la tierra sobre la que te paras, la historia que llevas dentro. No esperes a que alguien te dé permiso para ser fuerte. La fuerza ya está en ti, en el silencio con el que soportas, en el amor con el que cuidas, en la dignidad con la que te levantas cada mañana. A veces,
Solo necesitas que te empujen al borde del abismo para darte cuenta de que siempre has tenido alas para volar. No dejes que nadie, nunca, te haga sentir como un invitado en tu propia vida. Esta casa, esta historia, esta alma, son tuyas. Defiéndelas. A veces, la batalla más importante es la que se libra en voz baja, con un documento en la mano y una calma inquebrantable en el corazón. Mi mensaje es simple: la edad no es un sinónimo de debilidad, y el silencio no es un sinónimo de consentimiento. A mis 78 años, apenas estoy comenzando a vivir mi vida en mis propios términos. Y es una vida hermosa, porque es auténticamente mía. La casa de Javier ahora es, sin lugar a dudas, la casa de Guadalupe. Y. Sus cimientos son más fuertes que nunca, porque no están hechos solo de ladrillo y mortero, sino de una dignidad que se negó a ser subastada. He aprendido a vender mis mermeladas en el mercado local de los sábados. No por el dinero, sino por la conexión. La gente compra un frasco y se lleva una pequeña parte de mi historia. Y en cada conversación, en cada sonrisa compartida con un extraño, siento que mi mundo, que una vez se encogió hasta el tamaño de una oficina de abogados, ahora se ha expandido hasta abarcar a toda la comunidad. La conquista más grande no fue quedarme con la casa, sino entender que mi verdadero hogar no está definido por 4 paredes. Mi hogar está dentro de mí. Es la paz que siento cuando pongo la cabeza en la almohada por la noche, sabiendo que fui fiel a mí misma y al legado de amor y respeto que Javier me dejó. He vuelto a coser. No por necesidad, sino por placer. Estoy bordando un nuevo mantel, esta vez para mi propia mesa. En él, no estoy cosiendo flores ni patrones intrincados. Estoy bordando, con hilo de oro, una sola palabra: soberana. La vida me quitó al amor de mi vida, me enfrentó a la traición de mi propia sangre, pero a cambio, me dio el regalo más inesperado de todos, me dio a mí misma. Y esa es una conquista que nadie podrá arrebatarme jamás. Mi nombre es Guadalupe Serrano de Castillo, y esta no es la historia de cómo casi pierdo mi casa. Es la historia de cómo, finalmente, encontré mi hogar. Y si mi historia puede darle a una sola persona el coraje para levantar la voz, aunque sea en un susurro, entonces cada lágrima y cada batalla habrán valido la pena.